Bien, seguimos adelante en Rebelde sin Cauce y vamos a conversar ahora con Osvaldo Agustín Marcón. Él es doctor en Ciencias Sociales, va a estar presente en el segundo Congreso Internacional sobre Trabajo Social Forense que está organizando la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, porque el tema que nos interesa conversar con él, vamos a, además de preguntarle sobre qué viene a disertar en el Congreso, nos interesa conversar sobre la baja de edad de imputabilidad, nada más ni nada menos que, digamos, un tema que no solamente está de vuelta en la conversación pública, sino que genera todavía diferencias, conflictos y por supuesto está lejos de tener una resolución. Así que por eso queríamos tener su mirada, experta en este caso, y sobre todo ver, más allá de puntualizar en las infancias, qué hay en los contextos, ¿no? Que eso es lo que hace el trabajo social forense. Bienvenido, Osvaldo, a Radio Nacional Santa Rosa. Está conmigo Tamara Rodman, Facundo Baraybar y quien te habla, Mariana Cornejo. Buen día. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, Sí, bien. participando del segundo Congreso Internacional de Trabajo Social Forense que se hace en Santa Rosa Ujú. y lo organiza desde la facultad la especialización en trabajo social forense que tiene la facultad. Bien, Así que bueno, por, tratando de aportar justamente en mi caso desde lo que es mi campo de trabajo y de investigación, que es justicia juvenil, ¿no? Ya desde hace unos cuantos años. ujú. Bien. ¿Cuándo Eh, vas sí. a disertar o ya disertaste? Pues ya comenzó ayer el To- congreso. Sí. Sí, comenzó ayer, no, todavía no, me tocó coordinar algunas mesas y la disertación mía es mañana, es la de cierre mañana sábado al mediodía. Bien. ¿Qué Eh, va a ser sobre este tema, ¿no? Sobre punibilidad, ah, baja de edad de punibilidad o algo más general, digamos, de justicia juvenil? no, en realidad cuando empezamos a pensar la participación en el Congreso era algo más general, aunque ya estaba flotando la Ujú, posibilidad de reforma, porque ya de nueva tentativa de reforma o de nuevo régimen, porque ya se venía conversando, pero la presentación formal del proyecto del Poder Ejecutivo se produjo cuando ya ya estábamos avanzados en la organización, así que bueno, lo vamos a incorporar, pero justamente poniendo en tela de juicio esto de que el eje de la transformación del sistema penal juvenil nacional esté centrada en la cuestión de la edad. No porque la edad Ujú. no sea importante, pero no es lo más importante, no es lo único que hay que modificar. Nosotros en Argentina tenemos un decreto, por ahí hasta el propio proyecto del Ejecutivo Nacional en sus fundamentos habla de Ley 2278, mención que es errónea porque no es una ley, es un decreto ley de la última dictadura militar, de el número 2278, con algunas modificaciones. Ujú. Ahora, el proyecto que el Ejecutivo está proponiendo en este momento es un proyecto que siempre que se intenta reformar los sistemas, toda Latinoamérica lo ha hecho, ahí tenemos algo largo para conversar también, porque lo ha hecho y los resultados no han sido buenos desde ningún punto de vista, pero siempre que lo ha hecho con la intención de adecuar los sistemas nacionales de cada país al sistema internacional. Ese es el argumento fuerte que siempre se presenta. Ujú. En el caso del proyecto de Argentina, uno de los argumentos vuelve a ser este, inclusive no es el más fuerte de todos, pero en nuestro caso el proyecto lo que provoca es un retroceso respecto de lo que el propio sistema internacional está planteando. Y ese retroceso, si tomamos el tema de la edad como central, que es lo que proponemos que no sea central, pero tomémoslo como uno de los datos, ese implica un retroceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la edad de imputabilidad, de punibilidad, perdón, a los 16 a nivel nacional. Ujú. Y el proyecto propone bajarlo a los 13 años. Entonces pretende como ampliar la maquinaria penal que en realidad no funciona tampoco para mayores y no funciona en general como política de intervención pública, ampliarla al campo de los adolescentes que tienen entre 13 en este caso y 16 años. Ujú. Bien. ¿Por qué insistimos en que la edad no es lo más importante? Porque en realidad lo que hace falta es un sistema efectivo de políticas integrales tal como la propia legislación nacional inclusive lo
describe desde la Convención Internacional, que la tenemos incorporada a la Constitución Nacional, hasta las leyes de protección integral y el nuevo régimen penal juvenil, que a mi manera de ver no tendría que ser un régimen penal juvenil, sino un sistema de justicia juvenil restaurativa para poder trabajar con estos adolescentes como cualquier ciudadano sabe que conviene trabajar con un adolescente, que desde el punto de vista de la palabra, de generar condiciones, de poder conversar, de poder dialogar, de acordar soluciones y no seguir creyendo que que el provocar dolor, en definitiva la sanción penal es provocar dolor, va a tener algún efecto positivo. Ahora, Y bueno, de todo esto Osvaldo, estaremos conversando, sí. justamente en esto de poder salir un poco de la trama argumental de ciertos fueros que tienen que ver con ámbitos legales, que tienen que ver con ámbitos institucionales, regionales e internacionales, y pensando un poco también en el diálogo social común que se da alrededor de las infancias, adolescencias y el delito, digamos, cómo la mirada del trabajo social puede aportarnos luces para ver justamente a las infancias y adolescencias en contexto, o sea, es decir, qué hay que mirar realmente para poder comprender y salir un poco de la trampa de la edad o de determinados vericuetos legales, sino empezar a pensar en qué dimensiones, más allá de, digamos, de la charla, como decías recién, o de las políticas públicas, porque tenemos que ver en concreto cómo podemos aportar elementos a un debate común que nos ayude a entender este tema. Sí, hay un elemento, digamos, algunos elementos para utilizar algunas maneras bastante comunes de pensar. Hay algunos que son a nivel macro, o grandes, y algunos a nivel micro, cotidianos, que uno, entre los elementos a nivel macro, uno puede poner en tela de juicio esto de la edad diciendo, mira, esta discusión de la baja de edad de punibilidad o de imputabilidad, y ahí tenemos una discusión técnica, es una discusión muy latinoamericana. Esto en Europa no se discute. Ahora, ¿por qué no se discute en Europa? Porque hay otras condiciones de existencia que impiden que esta construcción latinoamericana de la adolescencia penal juvenil sea viable en Europa. Porque por ejemplo, porque la distribución de riqueza, no porque tengan, Latinoamérica también es un continente muy rico. Nosotros tenemos un problema de distribución de esas riquezas. Europa no es que no lo tenga, pero lo tiene como mucho más, a esa discusión la tiene mucho más avanzada. Esto está medido, no hay un índice que se llama índice de Gini. Si uno compara los índices de Gini, que compara la distribución en Europa, de las riquezas en Europa, y Latinoamérica enseguida ve que en Europa las riquezas se distribuyen de mejor manera que como la distribuimos en Latinoamérica. En Europa esta discusión no tiene casi lugar, sin embargo en Latinoamérica sí se transforma en un motivo de discusión política permanente, o no tan permanente, sino especialmente cuando las situaciones socioeconómicas entran en crisis. Todas las veces que en Argentina se ha discutido el régimen penal juvenil han sido veces en las que estamos socioeconómicamente complicados. No es casualidad que esto se discuta ahora en Argentina. Sí. No se ha discutido, por lo menos con esta virulencia, en los últimos, en otras épocas. Se ha discutido en la década 90, por ejemplo, no por casualidad, y en otros momentos. Esa correlación por ahí me parece que hay que hacerla, por lo menos para esto que decimos a nivel macro. Sí, y justamente eso, Sí, porque mencionabas, o una de las justificaciones para bajar la edad de punibilidad es que los otros países latinoamericanos tienen la edad más baja, ¿no? Y vos mencionabas al principio de la charla de que no ha funcionado, por más que bajes la edad. ¿Por qué no ha funcionado en otros países e igualmente ahora se la utiliza como una justificación? No funcionó por... permitime un ratito respecto de esto. En el año 1989 empiezan todos estos procesos de reforma en toda Latinoamérica. Cuando se prueba que no funcionan, el ejemplo más claro son los países de Centroamérica, que son países distintos a nosotros, pero vale la comparación.
en el 2014, 2015, por esos años, porque varía de país a país, constatado de que la cosa no funciona, de que las reformas no han dado resultados positivos, en lugar de modificar la tendencia, lo que se hace es redoblar la apuesta, como impulsar más penalización del sistema y se baja la edad en Centroamérica, ¿no? Se baja la edad mucho. ¿Y qué sucede? Lo que uno puede predecir. Si no había funcionado penalizando en el periodo anterior, yo he puesto lo mismo, pero con más fuerza o más rápido, digamos. Ahora no, esto que está tan de moda, hay que hacer lo mismo pero más rápido. Hicieron eso, bajaron la edad, y que provocó un aumento de la criminalidad infanto-juvenil y un aumento de la prisionización. Prueba clara de ese aumento de la prisionización es la explosión del problema en El Salvador. Aparece Bukele con esta solución de la macrocárcel, el aumento de la represión y todo lo que nosotros más o menos estamos conociendo. No es el único caso, pero el de El Salvador es como clave. Ahora, respecto de por qué no funcionó, bueno, por supuesto hay toda una serie de factores para analizar. Uno de los factores, y que es central, es que estas leyes, todas estas reformas, no incluyen previsiones presupuestarias, no incluyen recursos. Parten de sí hay una enumeración de cosas que van a hacer, de políticas que van a llevar adelante en la mayoría de los instrumentos, pero como siempre decimos, cuando uno lee una ley o un proyecto de ley, es tan o más importante tener en cuenta qué es lo que la ley no dice que lo que la ley dice. Estos proyectos lo que no dicen es cómo van a financiar todo eso que dicen que van a hacer. De todo eso que dicen que van a hacer, hay un punto que es la penalización, el bajar la edad e intervenir con el aparato represivo. Uno de antemano puede saber que eso sí lo van a poder hacer porque el aparato represivo está. Hay policía, hay cárceles, y lo que hay que hacer es darle un poquito más de fuerza a eso. Y cuando uno lee esos proyectos, enseguida advierte que la intención no era llevar adelante todas esas otras políticas que están enumeradas en todos esos proyectos de ley, o leyes en los casos en los que son leyes, sino que avanzar con el aparato represivo que tiene estas características. Pero junto con esa causalidad hay muchas otras. Hay responsabilidad de los medios de comunicación también, ¿no? Que no dedican este tiempo que ustedes le están dedicando ahora para poder conversar, intentar por lo menos incorporar otros elementos a la discusión, ¿no? Se discute en base hoy diríamos, a memes o a frases cortas, o en términos un poco más técnicos, en términos de inteligencia, de conciencia mágica, ¿no? Es como que si ponemos más policías, más patrulleros, el problema se va a solucionar. Sin embargo, esto no funcionó. Y por supuesto que esto que mencionábamos un rato, un tercer elemento a tener en cuenta, que no es menos importante que lo anterior, es que estas reformas aparecen como una especie de bomba de humo dentro de escenarios en los que lo que está en crisis es otra cosa y no la situación de los adolescentes. No porque los estados no deban hacer nada, no estamos diciendo eso. Los estados deben reaccionar aun cuando estadísticamente es la cantidad de casos de estos adolescentes que aparecen involucrados en situaciones de conflicto penal y una cantidad ínfima respecto del total de casos penales. En Argentina esa cantidad ínfima que estamos diciendo siempre está en todas las provincias y a nivel nacional alrededor del 3%. En unos periodos sube un poquito, en otros periodos baja, pero es como que se toma esto en realidad como yo creo que como una distracción. A veces se lo construye como un motivo expiatorio, se lo relaciona con los temas de seguridad en Argentina, especialmente en los centros urbanos donde el problema de seguridad es un problema. Claro. Así como identificamos estas cuestiones, hay varias otras que uno podría seguir identificando, pero básicamente tienen que ver con esto, ¿no? La construcción de un discurso según el cual un problema que, insisto, no es que no sea un problema y que el Estado no deba reaccionar frente a eso, pero ese problema no tiene ni el tamaño con el que se lo está presentando, ni tiene los perfiles con el que se lo está presentando. Ahora, Osvaldo, cuando digamos en la ley base el punto número 1 es el respeto
absoluto a la propiedad privada, inclusive antes que a la vida de las personas, digamos. Esto de, para hacer bien claro el contraste, es decir, si no hay un Estado que tenga una batería de políticas públicas más allá de seguridad, es decir, en educación, en vivienda, en salud, todo lo que estás planteando, digamos. Mientras tanto, ¿cómo se hace para que también, digamos, en términos de discursividad pública, no estemos supongamos, una vez por década discutiendo lo mismo? Es decir, ¿cómo deberíamos o hacia dónde deberíamos llevar el debate para poder, digamos, echar luz? Es decir, tiene que ver, además de con las condiciones socioeconómicas de las infancias y adolescencias. ¿Hasta dónde, por ejemplo, la dimensión educativa, lo que hace el sistema formal educativo en este momento, tiene posibilidad de torcer el rumbo? Digo, pues estamos viendo ahora cosas que van a hacer eclosión dentro de 10 años. Entonces, ¿por dónde te parece que pasan esos resortes? Yo creo que cuando nosotros, recién decíamos, en lugar de un sistema penal juvenil, lo que necesitamos es un sistema de justicia restaurativa, estamos diciendo, cuando hablamos de justicia restaurativa, es de restaurar el daño que provocan estas situaciones. El daño que provocan en los que son víctimas, pero también en los que son victimarios, para ponerlo en términos penales. Pero no pensarlo en términos penales justamente, sino ver en la situación concreta de tal o cual adolescente que aparece configurando una situación de conflicto penal, a ver qué es lo que sucedió en ese adolescente como para que este adolescente termine involucrado en esta situación. Aunque sea ese adolescente parte de ese 3% mínimo, pero estamos diciendo algo hay que hacer, no es que no hay que hacer nada. Pero dentro del algo hay que hacer están incluidas las distintas instituciones que en la trayectoria de desarrollo de ese adolescente intervinieron y no colaboraron, no participaron de una manera eficaz en lo que es la resolución de la vulneración de derechos, que en todos los casos es muy evidente. Vos das el ejemplo del sistema educativo, y ahí hay una cuestión de vulneración de derechos a la que no se les presta mucha atención. Las escuelas, en general, son sistemas, no es que uno esté en contra para nada, estamos diciendo más o menos en los términos en que lo planteaba recién. Las escuelas son sistemas que expulsan a estos adolescentes, no que los echan, que les dicen mañana no vengas más. En algunos casos sí, ¿no? Aunque es ilegal, pero en algunos casos sí. Sino que los expulsan porque están pensando desde el punto de vista inclusive pedagógico, curricular, en un adolescente que no existe. Claro. Ahí sí, está clarísimo. Diego, Daniel, Adrián, que tiene 15 años, no es que no existe el adolescente, se entiende a qué me refiero, pero no tiene los perfiles que la pedagogía tradicional pensó cuando armó esa escuela. Esa escuela está pensada para unos sectores sociales que no son los sectores que capta el sistema de justicia juvenil. Sí. Ese sistema escolar se tiene que modificar, pero no solo el sistema escolar, también el sistema de salud, también nosotros cuando hablamos de infancia y adolescencia, usualmente no incluimos a los dispositivos de hábitat. Nos parece que, bueno, lo que va acá, como suele haber consumo problemático de salud, como desertaron de la escuela, el sistema escolar, hasta por ahí nomás, porque el que más presencia tiene siempre es el de salud, pero por ejemplo el de hábitat no. Y ahí tenemos una cuestión central. Cualquiera de nosotros piense en el lugar donde uno vive, las comodidades que uno pueda tener, bueno, cada uno verá, y uno advierte que la vida cotidiana está como atravesada por las condiciones de existencia en ese lugar donde uno vive, las condiciones materiales, en eso estamos pensando. Claro, hacinamiento, todo eso. Consulta, y en base a eso, porque estamos hablando justamente de que quizás estas vulnerabilidades son las que llevan a que los chicos puedan hacer, ¿no? Cometan algún tipo de delito en este caso y que hoy esté en discusión esto de lo que estamos hablando. Pero una vez que ya se cometió ese hecho, ¿no? Y ahí sí se puso, digamos, en foco a ese menor y quizás ahora se pongan a analizar por todo lo que está atravesando y que los llevó a cometer este hecho. Una vez que ya lo hizo, que se puso en foco, ¿cómo actúa el Estado
para evitar la reincidencia. Por lo general, ¿son reincidentes estos menores o el Estado interviene de manera efectiva para evitar eso? No, el Estado no interviene de manera efectiva, esa es una afirmación. Y la otra afirmación es que, por lo general, no son reincidentes. Uh-huh. Hay como una comunidad generalizada de que todo el que pasó por el sistema de justicia juvenil no se recupera y va a terminar en el sistema de mayores. Hablamos en general, no de localidades en particular más chicas, más grandes, ¿no? Sin embargo, estadísticamente no está probado, que más bien está probado lo contrario, que más bien los adolescentes que pasan por el sistema no son o los que están en los sistemas de mayores, no todos pasaron por los sistemas de justicia juvenil o de menores, como se decía antes. Pero esta no reincidencia mecánica de la que estamos hablando no se debe a la eficacia del sistema, sino a otras condiciones que los propios adolescentes desarrollan en sus comunidades, en los grupos familiares, de una manera totalmente injusta y que sí acarrea otros derechos sociales que siguen siendo vulnerados. Cuando decimos el sistema no interviene de manera eficaz, no interviene de manera eficaz en todas estas experiencias y va a volver a suceder si es que prospera este proyecto a nivel nacional e inclusive los proyectos procesales en las distintas provincias argentinas intervienen bajo la lógica penal. ¿Cuál es la lógica penal? O sea, no de justicia juvenil, sino de justicia penal juvenil, que depende, insisto, de los códigos procesales de cada provincia. Pero la lógica penal lo que indica es que ante el supuesto de que un adolescente cometió un hecho, hay un fiscal que impulsa la investigación, depende de los sistemas, en algunos lugares son los jueces, pero vamos hacia sistemas en los que el fiscal impulse la investigación, hay alguien que defiende y hay alguien que decide quién tenía razón, si el fiscal que acusa, el defensor que defiende. Establece una medida, pero la medida que establece surge de si el adolescente, si se cree que el adolescente cometió o no cometió el hecho, que es el eje de la lógica penal. No el único eje, pero el eje del corazón. Y Osvaldo, discúlpame que te interrumpa. En ese sentido y de cara a la disertación que vas a dar mañana y lo que has estado escuchando en estos días de parte de colegas, ¿vos ves al colectivo judicial, por darle un nombre eufemístico, ves a los agentes de justicia y a los funcionarios judiciales comprender esta dimensión de todo lo que vos estás planteando cuando hacen oficios, cuando tienen indagatorias, cuando efectivamente terminan en sentencias, o crees que todavía estamos en una etapa recién de sensibilización sobre estos temas? Estamos en una etapa, para tomar tus palabras, estamos recién en una etapa de sensibilización. Avanzada, pero de sensibilización. Si ves que comprende o no comprende, uno se siente tentado a preguntar a contestar por sí o por no. Si la respuesta es por sí o por no, yo creo que no. Pero justamente en eso estamos. Bien. Estamos tratando de que se advierta de que en realidad es como de sentido común que el sistema penal no resuelve el problema. Que lo que resuelve con estos adolescentes es, y retomando la pregunta anterior, lo que resuelve es un sistema que recupere cosas que en Argentina se hacían en algunas provincias y en otros lugares sí, que no es penal y que dice, mira, vamos a tratar de acordar y para esto hacen falta otros profesionales, no necesariamente jueces, no abogados. Claro. Bueno, por acá va lo de trabajo social forense, que estén en condiciones de sentarse, dicho simbólicamente, con ese adolescente, poder discutir, poder provocar que ese adolescente se conecte con la situación, que comprenda lo que está sucediendo, la gravedad del hecho penal con el que estamos involucrados, si es que el hecho existe y si hay algún tipo de responsabilidad, y ver cuál es la solución que en la mesa esa podemos diseñar, pero que sea una solución en la que el joven o el adolescente se comprometa. Claro. Forme parte, pero no solo él. No solo él. Y esto es central. Tiene que ver con la última pregunta tuya. Los operadores del sistema judicial creen que no forman parte de eso, que ellos son administradores de una ley que está por encima de ellos y que ellos la aplican. Y acá hay un error, me parece a mí, de concepción central.
el adolescente, cuando está sentado allí, lo están amenazando, va a obedecer, pero para no quedar preso. Claro. Pero no porque crea realmente que lo que sucedió está mal, que él tiene que modificar su situación, etcétera. Y el propio fiscal, juez, etcétera, tampoco piensa que el Estado, que es él también, el Estado en su cara judicial, digamos, también tiene que modificar cosas. Porque este adolescente no llegó allí por responsabilidad propia. Claro. Tiene una responsabilidad, por supuesto, pero allí aparece la cuestión de la corresponsabilidad. Hay varios responsables y Sí. hay muchos más de los que se pueden sentar. Pero alguien se tiene que sentar allí. Hay un responsable de lo escolar, hay uno de salud, se tienen que sentar y diseñar una solución. Osvaldo, Sí, va a estar interesantísimo seguramente mañana, sí. porque bueno, dejaste muchas puntas. Cada una de las premisas que tiraste dan para hablar largo y tendido. Nosotros por cuestiones de tiempo tenemos que redondear acá la entrevista, pero te agradecemos muchísimo estos minutos tuyos también para esclarecer con un lenguaje también que llegue a grandes audiencias, que es nuestro objetivo particularmente. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Nacional. Muchísimas gracias a usted y felicitaciones por dedicarle tiempo a poder conversar de esto un poquito más, como dice usted, largo y tendido, como para incorporar distintos elementos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Para ustedes también. Gracias. Era Osvaldo Agustín Marcón, él es doctor en Ciencias Sociales, va a estar disertando en el segundo Congreso Internacional sobre Trabajo Social Forense que está organizando la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de acá de la Universidad Nacional de La Pampa. Va a estar disertando sobre todo esto que estuvimos conversando recién, que se trata de la baja de punibilidad para las infancias y adolescencias, pero desde la mirada del trabajo social forense, que son, digamos, auxiliares de la justicia, que son fundamentales para comprender eso, que se trata de personas, ¿no? No de legajos, sino de personas. Así que pasó por Rebelde Sin Cauce.